Resumen de El hombre lobo de París, escrito por Guy Endore. En la oscura y lluviosa París del siglo XIX, bajo un cielo encapotado y opresor, se extendía un mal ancestral que transformaba la existencia misma en una pesadilla. La ciudad, usualmente vibrante, se veía sumida en un profundo terror, cuando sombras inexplicables y aullidos desgarradores se colaban por las estrechas callejuelas del barrio latino. Era allí donde comenzaba la leyenda del hombre lobo, una maldición heredada de sangre, condenada a desatar en cada luna llena una furia inhumana y despiadada. La historia comienza con Bertrand, un joven con un linaje marcado por oscuros secretos. Desde niño, Bertrand sintió una extraña inquietud, un sufrimiento interno que no podía comprender. Sus noches se veían turbadas por sueños febriles, en los que una silueta monstruosa lo asaltaba. Sus garras rozaban su piel, y en esos instantes despertaba con un denso sudor, entre lágrimas y gritos silenciosos. A medida que crecía, la extraña dualidad de su naturaleza se volvía ineludible. En su interior latía una bestia ancestral que se alimentaba de la rabia y el dolor. Durante un fatídico incidente en un oscuro callejón, el destino selló su suerte. Bertrand fue testigo de la transformación abrupta de uno de sus allegados, el hijo de un anciano mendigo, quien padecía la misma maldición. Al llegar la luna llena, aquel hombre se transformó en un ser de ferocidad primigenia, arrancando con violencia a la humanidad que en él aún persistía. La mirada desorbitada, la figura alargada y las garras que parecían querer traspasar la carne humana, marcaron a Bertrand profundamente, preguntándose si también él estaba, de alguna forma, destinado a seguir ese mismo camino. Mientras la ciudad caía presa del pánico, las leyendas del hombre lobo se propagaron como un incendio incontrolable entre la población. Se empezaron a narrar relatos morbosos de noches en las que los gritos de agonía y alaridos brutales se mezclaban con el crujido de la bestia. La atmósfera se impregnaba de una hedora sangre y tierra mojada, y cada sombra parecía esconder la figura de un ser deformado y salvaje. París, una metrópolis ilustre, se tornaba en un escenario de horror gótico, donde lo sobrenatural se entrelazaba con los recovecos más oscuros de la condición humana. Bertrand, atormentado por la inminente transformación, vivió una serie de episodios en los que su humanidad se debatía contra la sed insaciable de instinto animal. La primera vez que sintió el cambio fue en una noche de tormenta, cuando el cielo se iluminó con relámpagos y el trueno retumbó como un presagio de ruina. Sus sentidos se agudizaron hasta el extremo. El olor penetrante del terror, el sabor metálico de la sangre y el sonido agudo del llanto humano se fundieron en una cacofonía que lo impulsó a perder el control. En un instante, la bestia emergió, arrebatándole la senilidad, y Bertrand se lanzó a las oscuras calles, persiguiendo a cualquiera que se atreviera a cruzar su camino. Los relatos sobre sus fechorías se hicieron cada vez más espeluznantes. En un macabro episodio, se narró cómo durante una de sus transformaciones, Bertrand irrumpió en una fiesta aristocrática. Mientras los invitados reían sin saber el horror inminente, la bestia libró una masacre silenciosa. Los gritos ahogados y las súplicas se mezclaban con el retumbar de la lluvia sobre los vitrales. Testigos mudos de la tragedia, aquella escena, colmada de contradicción entre la opulencia y la brutalidad, quedaría grabada en los anales del terror parisino. El tormento interno de Bertrand no era solo físico, sino también intelectual y moral. La maldición lo empujaba a reflexionar sobre la naturaleza del mal. En sus momentos de lucidez, se lamentaba por la pérdida irreparable de la inocencia y la imposibilidad de escapar a un destino injusto. Esa dualidad se veía reflejada en la impecable furia que lo transformaba en cazador, abandonándose a un frenesí sanguinario durante las noches de luna llena.
y en la desesperación de un hombre que ansiaba redención y a la vez se entregaba a la bestia que habitaba en su interior. Mientras tanto, la ciudad se debatía entre la incredulidad y el terror palpable. Las autoridades eran incapaces de dar una explicación lógica a estas apariciones, así que se vieron forzados a ocultar la magnitud del mal que se cernía sobre sus calles. La prensa sensacionalista pintó a Bertrand como un monstruo imparable, un ser que desafiaba tanto a la naturaleza como a la moralidad. Sin embargo, en cada mención de su nombre se encontraba también una pizca de compasión por aquel que se veía atrapado en una existencia de sufrimiento, una espiral descendente de violencia. La historia alcanzó un clímax cuando la propia ciudad se unió a una cacería desesperada. Bajo la luz pálida de la luna, grupos armados organizaron persecuciones, intentando sellar el destino de la criatura. Sin embargo, cada emboscada parecía fortalecer la leyenda del hombre lobo, pues en las noches posteriores se rumoreaba que la bestia había absorbido la esencia de aquellos a quienes había vencido, multiplicando su fuerza y paradójicamente su tormento. La maldición se convertía en una condena ineludible, un remolino de violencia y desesperación, donde la frontera entre el hombre y el monstruo se difuminaban hasta desaparecer por completo. Finalmente, en medio de un clímax de horror, Bertrand se vio obligado a enfrentar su destino. La última transformación de Bertrand fue una conjunción de tormento, violencia y una ruina ineludible en la que lo humano y lo bestial se fundieron de manera definitiva. Esa noche, mientras París se debatía entre el último aliento de una tormenta desatada y la luz mortecina de la luna, Bertrand se encontró solo en las ruinas de una antigua iglesia. El ambiente estaba cargado de una aura espectral, el eco de las campanas rotas, el murmullo del viento a través de vitrales destrozados y el palpitar acelerado de un corazón ya cansado daban el preludio a lo inevitable. Todo empezó con una aguda punzada en el pecho, como si la propia sangre clamase liberación. Bertrand sintió que cada fibra de su ser se estremecía. Un hormigueo escalofriante y doloroso recorría su piel, anunciando la llegada inminente del cambio. Los reflejos y los sentidos se agudizaron hasta el extremo. Los susurros del viento se multiplicaron en voces distorsionadas, y un aroma penetrante a tierra húmeda y sangre vieja se mezcló en la penumbra del lugar. La tensión alcanzó un clímax cuando un relámpago iluminó el templo en ruinas, dibujando contornos macabros en la figura de Bertrand, cuyos ojos parecían encenderse con una furia incontenible. En ese preciso instante, el cuerpo empezó a convulsionar. La transformación recorría su extremidad izquierda, donde una espina que amenazaba con quebrar la carne fue reemplazada por una protuberancia huesuda. El sonido de huesos retorciéndose y desplazándose se mezclaba con sus gritos ahogados. La metamorfosis avanzó de forma imparable, extendiéndose como una llamarada que consumía a la humanidad que aún latía en su interior. Su carne se rasgó en varios puntos, revelando una musculatura descomunal y fotografías de sus miserables días, mientras sus garras letales emergían despacio, alargando los dedos de una forma antinatural, retorcida y premonitoria. El clímax fue devastador. Cuando la luna alcanzó su punto máximo en el cielo, la transformación completó su obra. Bertrand ahora ya no era el hombre que alguna vez había intentado resistir su destino. Lo que quedaba era una criatura marcada por la dualidad del dolor y la barbarie. Su rostro se deformó, ambas facciones se fundieron en una mueca salvaje. Los ojos, inyectados de un rojo febril, reflejaban una desesperación ancestral y un instinto primario que no podía ser ignorado. Cada músculo se contrajo con una sincronía casi mecánica, como si un dictado interno ordenara que la bestia dominara por completo a la humanidad. Mientras se erguía en medio de la penumbra del santuario, el sonido del aullido puro de la transformación se elevaba por encima del estruendo de la tormenta.
marcando la última emancipación de su alma humana. Esa noche, Bertrand se fusionó en una abominación oscura, donde la fragilidad del hombre se perdió en un torbellino de maldición y resignación. La escena era a la vez trágica y terrorífica. La fe humana, despojada de todo atisbo de compasión, se transformaba en un reflejo de salvajismo más profundo, un recordatorio ineludible de que la redención y la condena a veces comparten el mismo destino. Cada detalle fue grabado en el silencio de la ruina, un monstruo funesto a la última y definitiva transformación. Las hojas caídas, los escombros del altar y la tenue luz del amanecer se unieron para sellar el fatídico recorrido de Bertrand, un hombre cuya lucha interna encontró su término en una explosión de violencia sobrenatural. Esa metamorfosis, la última, fue también la más cruda, un grito ensordecedor contra la luz del día que dejaba a París con la amarga lección de que muchas veces el monstruo resulta ser un espejo de la misma desesperación que habita en cada ser humano.